Bienvenidos a nuestro episodio 113 de nuestro podcast David Ortega B. El día de hoy vamos a hablar y tenemos un invitado especial, Francisco Betti, y nos toca hablar el día de hoy de cómo integrar tu personalidad para encontrar tu propósito. Ese va a ser nuestro tema y ahorita también lo vamos a transmitir en las redes de Paco. Entonces, como que si nos atoramos tantito es por ese espacio de compartir estos links. Ah, Estos temas técnicos, amigo. estos temas técnicos que son un poco raros de repente. Entonces, ya, ahí está. A ver, vamos a compartir. Listo. Ya está en el chat, Paco. Listo, muy bien. Aquí lo vamos a Para que cachar, a estemos cachar literal en doble red. en la noble red. Y de aquí lo vamos a retransmitir con mucho gusto. Mientras estamos en esta parte técnica, voy presentando a Paco Betti. Y bueno, Paco es un escritor, coautor LQI. Es consultor y asesor de negocios. Es experto en implementación de modelos de planeación estratégica para pymes. Experto en auditoría ISO 9000. Asesor en mercadotecnia. Asesor fiscal para pymes. Asesor en sistemas de franquicia y certificación de calidad por la Asociación Mexicana de Franquicias. Músico en sus tiempos libres, en sus ratos libres. Y Artista mis ratos locos, sí. y alpinista amateur. Entonces, bueno, como pueden ver, es bastante variado el currículum de Paco Un poco y, inusual. y por eso hoy vamos a hablar de un tema, pues, que creo que es clave ahorita que la sociedad está tan perdida. Así que muchas gracias, Paco, por estar en este podcast. Muchas gracias, al contrario a ti, por la invitación, mi querido amigo. Estoy acá publicando, denme un segundito. Sí, sí, sí. Bueno, mientras, yo creo que este tema era muy importante tocarlo el día de hoy porque cada vez más vemos en la sociedad gente que está literal perdida, como zombies, no saben qué hacer, sobre todo las generaciones que están pues ya a punto de salir o escogiendo carrera, pues están como muy desmotivadas, muy confundidas con lo que está pasando a nivel mundial, que obviamente no es nada agradable y por eso recomendamos en este podcast no ver noticias, porque entre más ves noticias, más tonto te vuelves y más programado estás, que es justo de lo que vamos a hablar, porque Carl Jung habló de estos temas hace muchísimos años ya y él, pues, con esa visión que tenía, la verdad es que realmente pudo dar en la clave de estos temas de la parte de tu yo interior, de descubrir esta parte consciente, esta parte personal inconsciente y un inconsciente colectivo, que esa es la programación, ¿no? Esos son como los tres grupos en los que divide Jung el psique, como él le llama, que sería como tu yo interior. Y entonces, Paco, ¿tú qué crees que, que pasa muchas veces pues con la mayoría de nosotros cuando nos dejamos llevar por esta programación y por estos, eh, pues, desviaciones, por así llamarlo, o enfoque que nos quiere dar, pues, la sociedad, ¿no? Sí, es que, bueno, antes que nada, pues nuevamente agradecerte, amigo, por la invitación. Sí, Hace, pues ya creo que un año y fracción te tuve en el sí, programa, en el caso de nosotros, en Beruto Consultores. Muy bizarro, que me dedico también a dar
pláticas de este tipo porque la gente me pregunta, oye, tú eres asesor de negocios, ¿por qué tienes un coaching ontológico y hablas de cuestiones humanas? Es que, ¿qué tiene que ver? Y yo siempre les contesto que tiene que ver todo, absolutamente todo, porque la elección de empezar a buscar tu libertad, al empezar a emprender cualquier proyecto, es parte del principio de individuación del cual habla Carl Gustav Jung dentro del marco teórico de todo lo que él desarrolló. Porque es Mm, esta búsqueda, ¿no? Es la búsqueda de libertad, es la búsqueda de un sueño, es la búsqueda de un propósito, de un sentido de vida, de una dirección, que es uno de mm, los tres pilares fundamentales del proceso de individuación que en su momento desarrolló Carl Gustav Jung o propuso Carl Gustav Jung. Eh, y los otros dos pilares de los cuales él habla en sus teorías, que podría yo considerar como otros dos pilares fundamentales, es el proceso de aceptación de mí mismo y el mm, proceso de aceptación de los otros, ¿no? mm. Esos son los tres pilares fundamentales de esta identificación del yo, o sea, cómo puedo enlazar con quien realmente yo soy. Y es muy curioso que nosotros, se parece inverosímil, pero necesitamos todos realizar este proceso de reencuentro con quien realmente somos. ¿Por Ujú. qué? Porque en el proceso de educación, en el proceso de la socialización y de la cultura en la cual estamos inmersos, o de escultura, ¿no? Según sea el caso, Sí, este, en el proceso en el que nos encontremos, en ese contexto en el cual somos educados desde pequeños y aún mucho antes, en otros procesos que aún no son reconocidos por la ciencia formalmente, pero que sí están integrados científicamente a nivel de lo cuántico, ¿no? De la mecánica cuántica o la física cuántica. eh, Nosotros tenemos en realidad una historia de vida mucho más longeva de lo que creemos, ¿no? exacto. Tenemos un pasado mucho más oculto de lo que nosotros pensamos y sin irnos a temas más allá de lo físico, el hecho de poder empezar a cuestionarse a uno mismo es un proceso que debería formar parte de la formación tal cual, ¿no? O sea, la formación de los seres humanos desde pequeños tendría que estar siempre atenta al cuestionar, permitir enseñarle a la persona a cuestionar quién es, qué quiere ser, cómo Exacto. se siente, qué piensa, qué anhela, qué no le gusta, qué sí le gusta, ¿no? Eh, Nosotros podemos platicar largo y tendido desde el punto de vista cuasi dogmático sobre Mm, teorías de distinta índole, ¿no? Podemos hablar eh, desde el ámbito psicológico, podemos hablar desde el ámbito filosófico, podemos hablar desde el ámbito sociológico, ¿no? En donde, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en su época Eric Fromm o Talcott Parsons o Douglas Copeland o Alvin Toffler, ¿no? Con sus olas, ¿no? Desde su primera hasta su octava, novena ola. Y podríamos como flanquearnos como individuos de distintas corrientes que al final no son otra cosa que herramientas. Y todas estas herramientas te hacen sentido en la medida en la que tú vas evolucionando como persona. Y yo creo que ese es otro punto muy importante del ser humano hoy en día, que queremos ver todo con esta prontitud, ¿no? mm. Esta inmediatez de las cosas y quisiéramos no tener que sufrir literal los procesos del crecimiento y de la evolución. Claro. Perdón. Sin embargo, es a través de los procesos de depuración del alma, de depuración de las emociones, de depuración de las experiencias, que nosotros vamos encontrándonos y vamos construyéndonos como individuos. Entonces, el hecho de nosotros querer prescindir de vivir estos procesos de introspección, de poder cuestionarnos quiénes somos en este momento, si nos sentimos satisfechos con lo que hemos logrado o no,
cómo entendemos al mundo, qué es para nosotros el éxito, qué es la felicidad, quién podría en un momento determinado servirnos como una guía en el camino, porque todos requerimos de estas guías, ¿no? O sea, yo creo que ninguna persona sana, mentalmente, si se puede llamar sano a alguien en este planeta, pero ninguna persona sana podría prescindir de tener que leer algo, ver a alguien, escuchar a alguien, que haga clic, ¿no? Que de repente conecte contigo en un momento así que estabas tú en la lela o tenías un momento de tranquilidad, que es raro hoy en día, pero Sí. que algo te haya llamado la atención, conecte contigo y te haga cuestionarte sobre algo o hacerte reflexionar sobre un acto o hacerte ver un dolor que no habías reconocido, que todavía tienes. Claro, Porque nosotros venimos con una serie de traumas, ¿no? Desde la infancia, antes de nacer, después de nacer, ¿no? Hay teorías que te hablan del proyecto sentido gestacional, ¿no? Que viene desde mucho más atrás de la concepción como tal, ¿no? De la concepción del ser humano. Y obviamente hay otras corrientes pues más esotéricas o filosóficas que se van todavía más para atrás, ¿no? Y si te vas a la cultura o a la filosofía hinduista, te vas a encontrar con todo el aspecto de la reencarnación, igual que en la parte eh, incluso hasta de los sufís, ¿no? Los sufís también tienen unas cosas preciosas como filosofía que, que te permiten conectar contigo, perdón. Entonces yo creo que acá todo el tema está en para que tú puedas construir un proceso de identificación contigo mismo y vayas encontrando tu propósito, porque hay gente que yo siento, no sé tú qué piensas en eso, porque a veces ha sido como debate con muchas personas, pero yo pienso que sí hay personas, hay seres humanos bendecidos con la claridad de la identificación de su propósito o de su misión en la vida, ¿no? Hay personas que nacen y desde que nacen, literal, desde los 2, 3 años, ya estás viendo que ese ser ya tiene ciertas tendencias en su personalidad a construir una realidad deseada que está clara para esa persona. Y entonces tienes estos niños prodigio, ¿no? En las matemáticas, en la música, en el arte, en cualquier cosa, ¿no? Tienes estos seres prodigiosos que ya nacen con esta claridad, que no es una casualidad si lo viéramos desde estas corrientes filosóficas antiguas sobre la mm, evolución del alma, ¿no? Porque y creo, es un alma reencarnada múltiples veces, ¿no? Es un alma que ya tiene una conciencia tan evolucionada que logra esta claridad desde que llega y dice, no, a ver, yo ya no voy a perder el tiempo, ya me aprendí las 9 vidas anteriores, todas las estupideces que hice, esta voy a hacer esto. Entonces como que llegan estos cuates con esa claridad de ya saber qué es lo que les corresponde para ser felices. y Porque aquí creo, está el otro aspecto, ¿no? Ser creo que feliz. lo que mencionas de las preguntas y de todo esto, o sea, de cómo volvernos más curiosos, literal, o sea, volverte como un gato que está curioseando y que le llama la atención todo Todo. lo nuevo que entra en su espacio visual, por ejemplo. Eso es lo que nos han quitado muchísimo con toda esta tecnología de, pues, de instantaneidad, de decirte ya demasiado de lo que tú deberías de ir averiguando poco a poco. Y la verdad es que, pues, si no preguntamos más cosas, si no nos cuestionamos más cosas, es es casi imposible que tú vayas llegando a esas respuestas y que te vayas conociendo. Y como dices, necesitamos darnos esos topes en la vida, necesitamos darnos esas caídas y esos raspones, que algunos son fracturas, otros son un literal raspón y te sobas y te paras, pero hay fracturas a veces en la vida que, pues, que nos paran en seco y nos dicen, a ver, o sea, le estás pero embarrando, literal, la estás embarrando, estás lastimando y dañando a X, Y, Z personas que están en, en tu círculo o en tu espacio, y la realidad es que eso es lo que falta, ¿no? Tiempo de reflexión, tiempo de cuestionarse,
porque como dices, son pues menos del 1% de la población los que sobresalen y tienen ya esa secuencia lista y vienen aquí con ese empuje y esos son los modelos, ¿no? Esos son los modelos que a veces podemos seguir y podemos aprender mucho de esas personas, pero el resto de la población necesitamos estas caídas, golpes, y a través de eso es que podemos ir conociéndonos más. Sin eso, que la gente quisiera no sufrir, que la gente quisiera no tener emociones negativas, pues no, porque si te quitaran todo eso, serías una planta y estarías nada más volteando al sol y ya, y que te caiga el agua y X, ¿no? Pero pues eso es lo padre de ser humano, que te duelan las cosas, que tengas emociones, que a veces tengas retos y que de todos esos retos y todas esas emociones, pues construyas una vida mucho mejor de la que tenías ayer, ¿no? No por irnos muy atrás. Es que, ¿sabes? Yo creo que uno de los paradigmas o de los errores que normalmente sufrimos como seres humanos es este principio de desconexión de Ujú. la vida, ¿no? Porque es así, es un principio como de desconexión de la vida. O sea, tú no te sientes vivo porque no te sientes motivado, porque no tienes lo que quieres obtener. Entonces, como no tienes lo que quieres obtener, te sientes frustrado porque no eres exitoso, porque no has logrado lo que has querido. Y entonces te trazas toda esta historia, ¿no? Este rebucle en el cual, pues es como la carrera de la rata que dice Kiyosaki, ¿no? Estás dándote la vuelta y la vuelta una y otra vez, sin poder ubicarte realmente en dónde rayos primero estás parado. Entonces yo creo que uno de los pilares que yo diría en lo personal pueden ayudarte a empezar a encontrar cuál es tu propósito en la vida, qué sentido tiene realmente tu vida, es entender primero qué es la vida, porque ni siquiera nos planteamos esa pregunta fundamental, ¿qué es la vida? ¿Qué representa la vida? ¿No? ¿Qué representa nuestra vida en el planeta? Y de ahí podríamos empezar a construir ese hilo rector o ese hilo conductor que nos permita entonces construir una vida virtuosa, que yo creo que de eso se trataría realmente vivir, ¿no? Y Y, una vida virtuosa no tiene que ver con no equivocarte y que no te duela y que no pases el sufrimiento. Yo creo que el hecho de que qué rayos es la vida, para mí la vida es una experiencia, ¿no? La sí. experiencia de estar vivo es el propósito fundamental de cualquier ser humano. O sea, la experiencia de estar consciente de que está vivo es el principio que debería de dirigir nuestra vida en lo fundamental. Y Y cualquier yo, otra cosa que te ocurra dentro de tu vida es una ganancia porque estás ampliando tu conciencia de tal claro. manera que tu evolución se va a dar por todos los sucesos que se presenten a lo largo de la historia de tu vida mientras vivas, pero desde ahí ya estamos desconectados con ese principio conductor de nuestra existencia. ¿Qué ¿Sabes representa? por qué creo que estamos como desconectados? O sea, perdón que te No, interrumpiera, pero perdón. es para que vayamos haciendo como estas anotaciones de los puntos de vista. Yo siento que la desconexión viene porque ni siquiera, o sea, para mí, esencialmente la educación, desde que un niño va teniendo un poquito más de conciencia, debería de empezar por enseñarles cómo funciona su cuerpo, qué hace su cuerpo en la parte física, porque muchas veces físicamente la gente puede llegar a 50, 60, 70 años y no se conoce físicamente, no sabe qué hace su cerebro, no sabe que puede construir nuevos caminos, no sabe que memorizar ciertas cosas no tiene ningún sentido, no sabe que debería de dormir cierto periodo, que debería de tomar ciertas horas de sol, entonces tampoco aprecia esa parte del cuerpo porque ni la conoce. Es como si te regalaran un coche y no hubieras hecho un solo esfuerzo y supieras literal que si lo chocas y lo destruyes te van a dar otro, ¿no? Y Y eso para empezar, meterle a la cabeza a las personas, o sea, aquí no tienes otro, tienes un solo cuerpo, lo destruyes, lo haces pomada y allá tú, porque las consecuencias van a ser estas, ¿no?
sea, ir dando como unas consecuencias de una destrucción física, porque muchas personas literal se destruyen físicamente con lo que consumen, a veces de comida, con lo que no hacen en cuestión de movimiento, o peor aún, pulverizan su cerebro consumiendo N cantidad de cosas que, pues, que los hace perderse más, ¿no? Es, Entonces, creo que si empezáramos con una educación de los niños, de que conozcan su cuerpo, cada parte de su cuerpo y para qué sirve cada parte, se apreciarían tanto, empezarían por ese amor a sí mismos, Ujú. que ya de ahí sería más fácil encaminar, bueno, ¿y qué puedo hacer con mi cerebro, no? ¿Qué es lo que Y tú decías, no? De la curiosidad, o sea, ese sí, es eso es un factor que perdemos en el camino, porque, pues, el sistema está hecho para que dejes de preguntarte cosas, el sistema de educación está hecho mm, para que no pienses, sino para que memorices. El sistema educativo a nivel internacional se enfoca solamente en que los individuos aprendan a ser máquinas de repetición, que hagan X tareas o elaboren ciertas em, estructuras mentales que permitan encajar dentro de la sociedad, ¿no? Y eso pasa desde pequeños, como tú lo dices, ¿no? Y si, y si es algo fundamental o formara parte de justo nuestra educación, el conocernos a profundidad, como dices tú, en lo físico y en lo no físico, ¿no? Yo pienso que ambos planos sí, los dos. deberían formar siempre parte de la educación de cualquier ser humano, porque si no conoces los aspectos metafísicos de la materia o del espíritu o de cómo está tejida realmente la capa de la realidad, ¿no? Como ahora la entendemos con todo lo que recientemente se está aprendiendo, porque se sigue aprendiendo y descubriendo una enorme cantidad de cosas. Em, y hay una serie de principios o fundamentos que son universales al todo a nivel de lo metafísico y que si los conociéramos un poco más podríamos entonces entender cuáles son los mecanismos que nos permiten crear o que estimulan la creatividad y que nos permiten generar conocimiento, ¿no? El Exacto. conocimiento que no se utiliza, pues no sirve para nada, ¿no? O sea, conocimiento que no pueda yo asimilar, entender, para poderlo aplicar a una parte de mi vida o en beneficio de otro, pues es un conocimiento inerte, ¿no? Al final del día es un conocimiento que no está interactuando y todo en el universo interactúa. Nada es estático en el universo, ¿no? No hay Y, una sola cosa que esté estática en el universo. y ahí es donde creamos esos círculos de repetición, pues a veces para muchas personas infinitos, de darse de topes con la misma piedra, ¿no? Porque pues muchas personas no entienden, o sea, ¿para qué les va a servir las cosas? Como Ujú. dices, hay un currículum en la escuela y hay ciertas reglas, ciertas materias, etcétera. Y esa es la línea que se maneja a nivel global, pero ¿para qué te sirve, no? Si tú no te conoces, si tú no sabes tu potencial, si tú no descubres qué habilidades tienes, como para qué te sirve sumar, como para qué te sirve multiplicar, como para qué te sirve aprenderte las palabras en inglés y recitar un poema como le dejan a mi hija, que la verdad me da pena cómo es este tipo de enseñanza de aprenderse palabritas y poemas y dices, o sea, ni siquiera sabes lo que dice el poema, ni siquiera sabes hilar una frase. Entonces, ¿cómo te pueden literal enseñar a memorizar? Pues eso no somos animalitos Ujú. para que memoricemos cosas. O sea, un perico, sí, pero un humano no. Un humano necesita saber para qué le sirve ese conocimiento, porque Exacto. si no, como dices, no embonas las piezas y llegas a una preparación secundaria, a una preparación de preparatoria, donde ya invertiste 9 años de tu vida, 12 años de tu vida,
y todavía no sabes para Nada. qué te sirvió. Todavía no sabes para qué te sirvió No, todo. oye, lo Todo. peor del caso, sales de la universidad y no sabes nada, ¿no? O sea, sales de la universidad con un cúmulo de datos que no sabes realmente para qué carajos son, o sea, yo Y creo que ya esa no te acuerdas. Y no, o sea, muchas cosas, y muchas cosas ya no te acuerdas. no, Entonces, o sea, lo que viste en el primer año de tu facultad no te lo vas a acordar cuando salgas en el quinto año o en el sexto año, o sea, que vuelvo al punto, o sea, yo creo que, a ver, la la utilidad o la validez, por ejemplo, en el aspecto junguiano de lo que estábamos comentando al principio, es que necesitamos entender cuáles son las mejores herramientas para nosotros en lo individual, encontrar el sentido de nuestra vida, encontrar el propósito para dar dirección a nuestra vida, ¿no? Los pilares que señala Jung para mí son muy valiosos porque en el proceso de la individuación, este aspecto de aceptarme como yo soy, lo que he vivido, lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, lo que he logrado aprender, lo que he desaprendido, poder conocer la parte oscura de mí, ¿no? Que también iríamos al principio de el espejo y la sombra, ¿no? De no, entender sombras, cuáles son las sombras que yo tengo, ¿no? Yo soy la consecuencia de la educación de dos personas que tenían X nivel de evolución, X nivel de conciencia, X cantidad de conocimiento y experiencia, que son mis padres que tuvieron otros padres, ¿no? Que tuvieron otros padres, y ahí viene la parte epigenética, ¿no? Cómo se va cociendo en la sopa del ADN todos los parámetros, sensaciones, pensamientos, sentimientos que mis abuelos, mis tatarabuelos, etcétera, han experimentado y me han heredado en ese linaje familiar. Entonces, claro. por eso nos cuesta tanto trabajo cambiar. Yo le invitaría a las personas cuando nos escuchen que primero hay que comprender que somos la consecuencia de 11,000 ancestros, cuando menos, si te vas a una onceava generación. Estás hablando de 11,000 personas que se tuvieron que encontrar en el camino para tener una relación, para conocerse, para tener un hijo, una hija X, y de ahí se sigue la cadena hacia abajo. Entonces, cuando tú estás cambiando y te conviertes en la oveja negra de tu familia, ¿no? En donde eres el rebelde, el que cuestiona todo, pregunta de todo, no le gusta nada. Cuando eres ese bicho raro de repente a tus 40 o a tus 10 años, no importa, a tus 20 o a tus 70 o a tus 80 años, no hay edad para empezar el camino del autoconocimiento, ¿no? Y hay que ser muy compasivo con uno mismo. Yo creo que algo muy importante para empezar a perdonarnos a nosotros mismos y a nuestros ancestros y a nuestros amigos y a todos los que nos rodean es tener esta capacidad de entender qué significa ser compasivos, ¿no? Porque es desde la compasión hacia mí mismo, desde el perdón hacia mí mismo y desde el conocimiento de mí mismo que yo voy a empezar a conectar con esta compasión hacia los demás, con esta capacidad de perdonar a otros y con esta tolerancia de poder convivir con otros, de interactuar con los otros, ¿no? Y estas herramientas pueden ser múltiples, pueden ser muchas. Hay diversas culturas, hay cosas tan valiosas en la parte filosófica del ser humano. Hay corrientes, por ejemplo, como el Ho'oponopono, ¿no? Tan famoso de Hawái, Mm, que son técnicas que te permiten trabajar los procesos de perdón, de sanación desde el perdón. Hay procesos que se pueden utilizar otras corrientes. Tú tienes que buscar. O sea, el punto creo aquí valioso es en qué momento tú te quieres detener a realmente conocerte, a realmente cuestionar qué ha pasado hasta el día de hoy contigo. En claro, lugar de estar compulsivamente haciendo cosas para tratar de ganar dinero y sobrevivir, ¿no? Y estar en este patrón conductual de carencias, en este patrón conductual de angustia, de preocupación, de miedos, de temores, en donde cíclicamente solo estás compulsivamente tomando acción para compensar lo que internamente está desequilibrado, ¿no?
Y claro. mientras tú internamente te sientas desequilibrado en tus sentimientos, en tus emociones, en tus percepciones de la realidad, estás totalmente desconectado de ti mismo, negando todo aquello que estás experimentando en tu interior y que es muy válido sentir, porque no hay un ser humano que no lo sienta, ¿no? No hay un solo ser humano Fíjate, que no lo tenga, ¿no? fíjate que todo esto que estamos ahorita hablando, que lo propuso Jung, más o menos fue en los 40, ¿no? Sí, De alrededor 1940, por ahí. O sea, ya tiene pues, 80 casi, años. casi 100 años también. 80 años, casi 100 años, estamos llegando. O sea, y esa misma información la ha retomado diferentes corrientes. Una de ellas que ahorita viene a mi mente y porque estoy escuchando uno de los libros es de Esther Hicks, que habla de la Ah, parte sí, de abundancia y toda esta conexión con tu fuente, que para aclarar esa fuente a las personas, pues es Dios. La fuente es Dios, la fuente es la divinidad, la fuente es el esa cosmos. conexión. Sí, somos nosotros también, esa conexión que tienes contigo mismo. Y ellos hablan, bueno, en la parte de este libro, de Vortex se llama el libro. Sí, sí, sí. La verdad es que ahorita me resonó mucho todo lo que íbamos hablando, porque ellos dicen que como padres nosotros deberíamos de ser espectadores más que adiestrar a los niños, ¿no? Porque el niño ya viene, como dices, con esas generaciones y ese historial, ¿no? De vida. Y entonces, de una u otra forma, ya sabe más o menos lo que le gusta y lo va descubriendo con, pues, con experimentación, ¿no? Con darse a veces de topes y descubrir que no es bueno para X materia, por ejemplo, matemáticas o lo que sea y entonces va descubriendo que esa no es una de sus habilidades, pero sí es una habilidad de esa persona ver algo y absorber la información, no a nivel de profundidad y de detalles, pero sí a nivel de entenderla, de que se la platicas una vez y ya lo puede platicar y replicar. Y esa es una habilidad que va descubriendo en la educación, ¿no? Pero si no se permite esta educación más curiosa, más de preguntas, pues ahí se corta. Entonces, como dices, el proceso de aprender a ser nosotros es equivocándose, Mm. es preguntando, es cuestionando. Y también me acordé de algo que me pasaba de niño, que yo sí era muy curioso y preguntón y me quejaba de cosas que no tenían para mí sentido, ¿no? Me consta, me consta. Entonces, sí, y la verdad es que yo, por ejemplo, en una señora de la papelería de donde íbamos y que hacían concursos de trompos y de yoyos y todo eso, me decía, bueno, tú yo creo que te apellidas Contreras, porque nada te parece, nada te gusta y todo lo cuestionas y no tengo las respuestas que me estás preguntando, entonces ya no te voy a dejar, casi casi me prohibió a veces la entrada a su papelería porque siempre me quejaba de algo. Entonces, la verdad es que eso es lo que necesitamos otra vez, dejar que pregunten los niños, que se vuelvan fastidiosos así de Dios. preguntar y de averiguar y de no encontrarle sentido, porque muchas cosas de verdad no tienen sentido. No, es que hay una, si tú ves a la sociedad actual como una película que estuvieras como percibiendo, te darías cuenta de lo absurda, de lo enferma, de lo inadecuada que realmente es la sociedad para los nuevos, este, pubertos, ¿no? Los pequeñines que vienen atrás. O sea, em, realmente vivimos en un caos y estamos en una época muy compleja del ser humano, en una transición muy importante desde el nivel Ujú, de lo espiritual, de lo filosófico, incluso de lo religioso, si lo quieren ver desde el punto de vista de lo religioso. Estamos en una época de transición sumamente importante, en donde realmente es fundamental empezar a detenernos, a detener el coche y empezar a buscar cosas que nos permitan conectar con nuestra esencia, ¿no? Y aquí hay muchísimas personas
que han estado estudiando durante décadas estos temas de los cuales te puedes auxiliar, ¿no? Está este señor que está enfrente de mí, ¿no? David, que pueden leer ese libro que me parece súper, súper valioso porque te permite empezar a autoconocerte de una manera totalmente diferente a lo que estás acostumbrado o de lo que te han enseñado que es conocerte a ti mismo. Eh, y como él, hay tantas personas que están aportando conocimiento, que están aportándote herramientas a ti para que te empieces a cuestionar, ¿no? Lo puedes ver desde cualquier ángulo, pero empiézate a conocer a ti misma, a ti mismo. Puedes buscar autores, insisto, de toda índole. Hay tanta gente, desde Louis Hay, Wayne Dyer, Bruce Lipton, Joe Claro. Dispenza, Deepak Chopra, Brian Weiss, o sea, hay un cúmulo de conocimiento a tu alcance que solo está esperándote a que tú te acerques para que tú te empieces a cuestionar. Nadie de los que escribimos, de los que hemos hecho algo, somos poseedores de verdad alguna. Nadie en el planeta tiene una verdad completa o total de nada. Eso quiere decir que tú, que nos estás viendo, tienes la capacidad de crear tu propio conocimiento, tienes la capacidad de analizar y de adoptar y de adaptar aquello que resuena con tu ser, aquello que resuene con tu espíritu, con tu lógica, con tu aprendizaje, con tu nivel de evolución hasta donde vaya y sentirte alegre, tranquilo, optimista, satisfecho contigo mismo es fundamental para poder crear una nueva versión de ti misma, de ti mismo. Tienes que aprender a confiar de ti, tienes que aprender a perdonar por tus errores, tienes que al contrario agradecer que te equivocas para saber cómo puedes aprender de cada una de las experiencias. Y eso aplica a cualquier ámbito, a los negocios, a las relaciones humanas, a las relaciones de pareja, a las relaciones laborales. Yo creo que en la medida que tú comprendas que el propósito fundamental de tu vida es experimentarla, es vivirla y es equivocarte y aprender todo lo que puedas en el camino, en esa misma medida vas a empezar a perder esos miedos, esos temores, esos complejos de inferioridad, esa frustración que has cargado durante décadas por tu Claro. aprendizaje, tu cultura, tu familia, la sociedad. O sea, si tú empiezas a entender que el propósito, la guía fundamental de tu vida es experimentarla, es vivirla, y es jugar con ella, ¿no? Y si te vas a temas más profundos o esotéricos o metafísicos, te vas a encontrar con que en la medida que más te conozcas a ti mismo, más vas a poder eh, Aportar a adap los demás. adaptar, ¿no? Tu realidad como tú la quieres manifestar, ¿no? Exacto. De la manera en la que tú quieras manifestar, va a depender de que tú entiendas cuáles son los principios rectores del universo que son muy sencillos en realidad, ¿no? Y los puedes encontrar en distintas corrientes filosóficas o de pensamiento. Hay un autor, no sé si lo has leído, David, que se llama Vadim Seeland, Ujú. que tiene un proyecto, yo le diría, ¿no? Que compartió con los demás a través de sus 5 libros que se llama Transurfing. Y el transurfing es una técnica de recreación de la realidad, te podría yo poner así, ¿no? Es toda una serie de principios metafísicos que son muy similares a aquellos que estudiaban los antiguos griegos, que son muy similares a los que contenidos en el libro del Kybalión de hace más de 4000 años, que tienen que ver con las reglas que se están descubriendo a nivel de hoy día la mecánica cuántica de la materia a través del entrelazamiento cuántico, a través de la dualidad de las partículas, entre otras cosas que se han ido documentando hoy día apenas y que milenariamente se tenía el conocimiento desde otro ángulo, ¿no? Desde el ámbito de lo filosófico, de lo metafísico. Pero hay tanta información, yo creo que acá es uno de los principales retos de las personas, el no poder o no saber a dónde, a qué corriente dirigirse, cuál es válida, cuál no es válida, quién me dice mentiras, quién nada más me vende el curso, Entonces, Sí. conéctate con algo. Si te Pero llama la atención algo,
acércate a ese algo con el que estás conectando en ese momento. Claro. Aprende a confiar en tu instinto. Aprende a confiar en tu intuición. La intuición es algo maravilloso que nos ocurre a los seres humanos. Hasta Jung lo expresa con una frase muy hermosa que ahorita no me acuerdo exactamente con ella, discúlpeme, pero a mí de verdad me encanta Carl Gustav Jung, se los recomiendo muchísimo. Es un cuate que hizo una cantidad de libros impresionante. Muchos de ellos no se publicaron de manera abierta porque hablaban de esotérica profunda. Son libros que están ahí en la internet, que ustedes los pueden buscar. El inconsciente colectivo, las teorías arquetípicas, los principios de la individuación son algunos de los libros y de las teorías de Carl Gustav Jung que son de suma importancia para el ser humano en general. Si quieres visitar a un autor del cual te puedas empezar a compenetrar contigo mismo, pues puedes buscarlo a él o puedes buscar muchas otras, ¿no? Yo creo que las herramientas sobran. La Claro. biodescodificación, por ejemplo, a mí me ha sido muy útil en el tema de coaching que doy, porque con biodescodificación, con parte del modelo de epigenética, pues puedes empezar a entender, a ver, de dónde viene mi árbol ancestral, cuál es mi pasado, de dónde provengo como en este camino de alma, y cuál es toda esa información que hay allá atrás que me representa a mí en este holograma que es hoy día Francisco Betty. Ok, bueno, pues mi holograma, mi avatar, tiene un contenido de cientos de años hacia atrás en mis antepasados. Entonces, si yo, Oye, perdóname, sí. no, iba como a movernos ahorita hacia ese tema de justo estamos en lo de la personalidad, la integración, y me quedé pensando un poco en la pregunta con la que iniciamos Ajá. de qué hace, que te decían muchos de tus clientes, qué hace un coach ontológico hablando estas partes humanistas. Entonces, ¿cómo podemos ahora funcionalmente o prácticamente mover toda esta información de Jung y de el transurfing y la parte de Esther Hicks, todo esto, hacia un contexto laboral? Por ejemplo, ¿en qué te das cuenta tú que muchas empresas fallan porque tampoco se conocen, ¿no? Es que viene de origen. A ver, cuando tú fundamentas un proyecto, ¿no? Un proyecto de inversión tiene que nacer con una idea, con una oportunidad que tú detectas o que crees tener. Ujú. Pero en la gran mayoría de los casos, los inicios de los proyectos tienen que ver con motivadores externos, no internos. El principal motivador externo es el dinero, obviamente, ¿no? Sí, Alcanzar un nivel de vida o tener un nivel mayor de vida o tener de qué sobrevivir, literal, ¿no? O sea, una gran mayoría de proyectos nacen de la necesidad, nacen del concepto de la carencia, ¿no? De cómo la persona está experimentando su vida desde la carencia, desde la falta, y esa falta se correlaciona intrínsecamente a todo lo que hemos estado platicando, a cómo fue tu pasado, a cómo fue tu infancia. Hay, eh, bueno, para no perdernos, si yo en mi vida personal como dueño de una empresa, si yo no me conozco, si yo no conozco mi pasado, si yo no conozco mis traumas, mis sombras, si yo no conozco cuáles son los principios de mi vida, no los tengo, los carezco, los confundo o no me importan, y mi vida es una vida orientada solo a la creación de dinero, a la generación de dinero, entonces mi vida llega a un punto en donde yo puedo alcanzar mi meta económica, pero después de X tiempo empiezo a sentirme solo, confundido, deprimido, frustrado, a pesar de que tenga 50 millones de dólares en el trasero, ¿no? O sea, claro, no es una solución el solucionar los requerimientos o necesidades económicas para encontrarle sentido a tu vida. Y eso lo ha dicho una enorme cantidad de gente millonaria, ¿no? O sea, los mismos millonarios te dicen, estoy acá y bueno, no me falta nada, puedo comprar un yate mañana, puedo comprarme el hotel al que llegué el día de ayer, pero eso no me hace feliz, eso no me hace sentirme motivado, ya no me motiva nada, me siento vacío y empiezan a utilizar
las fugas, las compulsiones como mecanismos de compensación a estos vacíos o carencias internas, que pueden ser las drogas, que puede ser el juego, que puede ser el cigarro, que puede ser el alimento, que puede ser el ejercicio, que puede ser Trabajo, cualquier cosa, cualquier adicción es una fuga, es un escape a algo que no quiero confrontar internamente como ser humano, claro. algo que estoy evadiendo de mí mismo, de mi pasado, de mi presente o de mi futuro. Me estoy evadiendo. Y Entonces, ahorita tomando este ejemplo que das de cómo nos perdemos o de cómo mucha gente pues está literal no interesada en conocerse, si es un líder, si es un director, si es un vicepresidente, si es una persona que tiene gente a su cargo, esa misma confusión y esa misma desesperación y esa misma carencia, exacto, la va a vaciar en los demás y ese es el resultado de la desmotivación laboral. Si tú no ves a una persona más congruente, no digamos completa, porque pues completa, pues teóricamente lo tendrías hasta que vas avanzando e interesándote más en ti, pero sí una persona que le interesa lo mínimo indispensable de sí misma, de si se siente bien, de si tiene tiempo para su persona, para sus, pues, pasiones, para sus hobbies, para interactuar con su familia, para lo que sea, ¿no? Que disfrute. Si no tiene tiempo y está absorbida literalmente en esa cadenita de hacer dinero, pues no está transmitiendo ninguna pasión, ningún propósito, ninguna misión, ninguna visión, por nada. más por más que la exponga, por más que la diga, porque cuando tú lo ves interactuar con los demás y que no les importa la vida de los demás, pues simplemente dices, bueno, yo voy a hacer lo mínimo indispensable, voy a estar aquí las horas que me piden, voy a darle gusto a este señor que se llama jefe y de ahí así replicamos, ¿no? ¿Y qué tipo de productos va a ofrecer esa empresa y qué tipo de conciencia va a ofrecer esa empresa? Pues ninguna, Ninguna. Y aparte, o sea, empieza a generar confusión hacia todos lados. Es decir, claro. eh, por eso platicaba yo, o sea, si tú sigues escapando de ti misma o de ti mismo, en lugar de confrontarte a ti misma o a ti mismo para conocerte y para conocer aquello que has hecho mal, para reconocerlo, para aprender de ello, para poder crecer con ello. Y la única manera para poder crecer es salirte del papel de ser víctima de la vida, víctima de las personas, víctima de mi jefe, víctima del trabajo, víctima de mi mamá, víctima de mi papá, víctima de mi pareja, víctima del violador, etc. Mientras tú no salgas de tu papel de víctima, nunca vas a poder aprender del proceso que sufriste, ¿no? Sí, Hay una frase de Zig Ziglar que dice, es en inglés, que dice fear, ¿no? ¿Qué significa fear, ¿no? Eh, y este aspecto o lo que él señala es, tú puedes aprender a través del proceso del temor a a que salgas corriendo, ¿no? De ese evento o a que te levantes erguido de esa confrontación con tu temor, ¿no? O sea, si tú encaras aquello que temes de la vida y eso comienza contigo mismo, si tú encaras las cosas y confrontas las responsabilidades que implica pararte ante tus temores, pararte ante esos miedos y superarlos, entonces vas a ser otra persona. De ese proceso de sufrimiento, de ese proceso de aprendizaje, tú vas a convertirte en otra persona. No vas a claro. volver a ser igual. Nadie que haya pasado por un proceso difícil en la vida vuelve a ser igual después de vivir el proceso, Fíjate que, para bien o para mal, ¿no? y qué importante es todo esto en un tema laboral, que obviamente es la parte de tu consultoría que das y el desarrollo que haces con las personas y con las empresas, de aprender de los errores.
de aprender de otras personas, de tener esa humildad independientemente de tu escala jerárquica en una empresa y de decir, oye, pues creo que sí la regué yo. O sea, yo no vi este correo o esta cita o lo que sea que hayas encontrado ese día. Imagínate tú un jefe que, que ya se conoce y que sabe que a través de sus errores evoluciona. Qué diferente sería una respuesta de una persona así, donde acepta su responsabilidad, donde dice, ¿sabes qué? Esto falló porque yo no vi esta invitación o esta junta, o esta junta no tuvo ningún sentido porque estuvimos dando vueltas y vueltas en algo que no llegó a ningún punto. Entonces, pues evolucionaría mucho más rápido y la gente se sentiría escuchada, validada, y tú te sentirías mucho mejor y como dices, serías otra versión de ti mismo si hubieras tenido esa pausa y esa humildad de decir, me equivoqué, aquí hay un error también, y hay un error muchas veces en un proceso, en un punto de esa secuencia o de esa cadena en una empresa, y no es un error a lo mejor humano, es un error de esa secuencia de pasos que se hicieron inconscientemente también, ¿no? Y que ya no sirven. Al día de hoy ya no sirven. Y muchos procesos y muchos procedimientos de verdad no funcionan en las empresas y son burócratas porque retrasan esa facilidad y ese crecimiento, ¿no? Sí, es que Ahora, todo está vinculado. O sea, al final del día, tú lo sabes, todo está vinculado. O sea, ¿qué, qué cosa no está vinculada en el universo? O sea, todo está vinculado, todo proceso, toda criatura, todo sistema, todo está vinculado. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para el tema a nivel de lo laboral, a nivel de lo empresarial, la relevancia que tiene el que una persona esté al frente de personas y se conozca a sí misma es fundamental, porque eh, primero, tenemos tergiversado el rol del líder, ¿no? El rol del líder no es aquel que lo sabe todo, no es aquel que lo domina todo, no es aquel que tiene las tablas para poder resolver cualquier problema, no es cierto. O sea, el liderazgo auténtico viene de una persona que se conoce profundamente a sí misma y es capaz de reconocer el error, de crecer en el error, de encontrar la respuesta, de proponer la solución. El verdadero liderazgo y el autoliderazgo no consiste en echarte la culpa de las cosas, ¿no? sino tomar la responsabilidad de aquello que realizaste y ver cómo lo conviertes, cómo lo transformas, cómo Mm, lo transmutas en algo positivo. O sea, lo que claro. nos hace crecer como seres humanos es de los procesos de sufrimiento o de error, aprender sobre ellos para convertirlos en una virtud, ¿no? El error lo puedes transformar en algo valioso cuando lo reconoces, lo identificas y lo solucionas. Y la única forma que, por ejemplo, en el proceso personal te sirve, eh, por lo menos desde el punto de vista junguiano, es este proceso de aceptación del yo, de aceptación de lo que yo soy. Hasta el día de hoy, yo debo de entender que yo como mujer o como hombre, como profesionista, como profesional, como empresario, yo soy suficiente para mí mismo. Yo Claro. no puedo jamás compararme con otros, con la vida de otros, porque cada uno de nosotros somos únicos e individuales. No hay otra persona igual a ti en todo el planeta. Mm, Por lo menos no hasta ahora, ¿no? Ya con la genética, pues bueno, a lo mejor va a haber 10 copias. Ponte alegre. ah, Vas a tener 10 güeyes a quien echar la culpa, pero eh, por lo pronto, hasta el momento, no hay otro como tú. Entonces, tener la valentía de reconocerte a ti misma y a ti mismo como algo extraordinario por el simple hecho de ser único en un planeta de 8.000 millones de seres humanos y más de 100.000 billones de criaturas en el planeta y organismos, es por ahí por donde vas a empezar a construir la autoestima, el amor propio, el cariño, el cobijo de lo que tú hayas logrado hasta este momento. No importa que hayan logrado otras personas, no importa si alguien tiene
20 títulos y 20 doctorados o 40 o 60 o 70 empresas o 90 millones de dólares. Esa es la experiencia individual de ese ser, de esa persona y en su evolución. En tu evolución, ¿qué es lo valioso? ¿Cómo te puedes comparar contigo misma, contigo mismo versus el año pasado, versus el mes pasado, versus la semana pasada, versus el día de anteayer que me peleé con mi mamá, que me peleé con mi papá, que humillé a mi hijo, que me peleé en la calle, que discutí con mi jefa, con mi jefe, que mentí y le causé el mal a alguien? ¿Qué puedo hacer yo para ser una mejor persona que esa parte oscura de mi ser, que esa parte oscura de mi yo? ¿En qué cosas yo puedo evolucionar? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? Es más importante que estarme lamentando por lo que hice o por lo que no hice, ¿no? Y de aquí Y viene este eso, sentido del budismo, ¿no? Del aquí y del ahora, que es fundamental, ¿no? O sea, tú no puedes estar adivinando cómo es el futuro porque el futuro lo estás creando aquí y ahora. Entonces, tampoco puedes vivir en el pasado porque el pasado ya pasó y básicamente te acompaña el resto de tu vida, pero no lo vas a cambiar, ¿no? O sea, y no vas creo a cambiar lo que ocurrió. todo esto también es lo único que nos permite conocer un propósito y que no necesariamente tiene que ser uno, porque muchas personas se quedan con que, ¿cuál es mi propósito? Y se obsesionan tanto con encontrar un propósito, uno solo, que pierden de vista que también pues somos multifacéticos y que podemos tener un propósito para cada área de nuestras vidas, para cada gusto que vayas también teniendo y viene otra vez al punto de si no te conoces, ¿cómo vas a encontrar el propósito? Nada, o sea, Tú es que sabes, todo es de la es, mano, todo es básico, o sea, es el cuento del huevo y la gallina, o sea, no, no va así, necesitas, primero te conoces y luego ya puedes ir ahí mismo en el proceso de conocerte, va a salir tu propósito, va a salir porque va a salir, no hay de otra, o sea, literal eso es lo que va a pasar, ¿no? y es que llega a tu camino. O sea, yo creo que algo importante que Lo podría yo, atrae. sí, o sea, yo podría compartir eso con las personas que en la medida en la que tú te vas conociendo cada vez más a ti, a identificar lo que realmente amas y lo que no amas en tu vida, a valorar lo que tienes y lo que no tienes en tu vida y a ponderar aquello que te interesaría realmente ser para poder manifestarlo en esta realidad física, en la medida que tú regreses hacia ti, cada que pierdas la cabeza, que te encabrone a alguien, que tengas un fracaso, que la relación no funcione, que te pelees con tu amiga, con tu amigo, cada que ocurra algo en tu vida, en ese momento detente y pregúntate, ¿qué herida está sangrando en este momento? ¿Qué herida me hizo recordar esa persona o ese evento de mi infancia o de mi pasado que me hizo reaccionar violentamente? Porque reaccionamos de manera automática a todos los estímulos exteriores. Y como no somos capaces de entender cómo trabaja esta ingeniería que se llama el cuerpo humano, y que no solo es físico, también es metafísico, si yo no entiendo cuál es la arquitectura de mi ser, de mis reacciones, de mi mente, de mi cuerpo, si yo no me conozco, nunca voy a lograr manifestar afuera lo que no estoy creando dentro de mí primero, ¿no? Y este es un principio milenario, ¿no? En el Kybalión, en el libro del Kybalión, eh, el segundo principio del Kybalión es como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Y como es arriba se refiere a mi mente, como es abajo se refiere a mis emociones, mis sentimientos y aquello que anhelo. Y todo lo que yo piense y viva en experiencia física se convierte en mi realidad exterior. Y esto Mm. es por simple correspondencia. Esa es la correspondencia de tu vida. En la medida en la que tú te conozcas a ti misma y a ti mismo cada vez más y aprendas a gestionar tus emociones, no a negarlas,
no Ujú. negar los sentimientos, no negar el odio que le tengo a una persona, no negar la emoción que me dio ver a tal o a fulana de tal o a fulano de tal. Es cómo gestiono las emociones, cómo gestiono los sentimientos para que los pueda alinear de una forma coherente en mi mente a través del pensamiento, ¿no? Si el pensamiento lo empiezo a ver como este objeto extraño que se aparece constantemente con millones de mensajes negativos que no me representan a mí en esencia, sino son solo conductas exteriores, comportamientos exteriores, conocimientos exteriores a mí, de Exacto. los cuales yo tengo que seleccionar aquello que realmente quiero manifestar en mi vida. Si yo no tengo esta capacidad de filtrar mi entorno, entonces voy a seguir trabajando en automático. Toda mi experiencia de vida va a seguir nutriéndose del exterior, no del interior. Y Por es eso, reaccionar, y es claro, simplemente reaccionar, y es justo ese, pues, ese sobrevivir, como lo dice la palabra, sobrevivir es por la superficie, es como flotar, superficial, vas flotando, vas reaccionando a las corrientes, al viento, a la lo que marea, sea, a lo a, que a sea. todo lo que te va pasando y no te das tiempo, no te das espacio. Y creo que ese es el concepto clave de, pues, de toda esta plática, de ese tiempo de conocerse. Y aquí yo te puedo compartir que últimamente bueno, aproximadamente llevo como 6 meses Ah, perfeccionando y estudiando una parte de diseño humano, se llama, qué que padre. es otra corriente Sí, que de un canadiense que tuvo una manifestación de toda esa información que conjunta la parte astrológica, la parte bioquímica, la parte energética, la parte también, es totalmente místico, entre comillas, pero es muy, muy congruente de tu diseño humano y se llama así, esa corriente se llama diseño qué padre. humano. Sí, ya la escuché, está súper interesante, porque aparte, no, hay que tener muy claro qué es el universo, ¿no? Claro. Michio Kaku, ¿no? El científico, Ah, recientemente liberó un video en YouTube hace unos meses, em, en donde ellos se cuestionaban como científicos y comunicaban o compartían cuál es de la corriente de ellos, de este tipo de científicos que están como más conscientes del aspecto espiritual o místico de la presencia humana o de la manifestación humana en el planeta. Y entonces decían, a ver, ¿qué es la química y qué es la física? Y según la teoría de las cuerdas, pues son las vibraciones, es el cambio vibracional en la materia la que compone a la materia. Pero resulta que todos esos cambios vibracionales, entonces, desde el punto de vista científico, los están llevando a pensar que el universo es una sinfonía, ¿no? Es mm, sonido. Y el sonido y la sinfonía, la frecuencia, se convierte en un color. mm, Entonces, el color y el sonido son la energía primaria de la materia, son la energía primaria del universo. Y si desde ese ángulo lo queremos entender o interpretar el universo, y esto siempre va a ser una interpretación personal, nadie puede imponerte qué pensar, nadie puede decirte qué es el universo, solo lo determinas tú en tu experiencia humana, porque ese es el derecho inherente de ser humano. Entonces, en esa interpretación, yo encuentro la enorme importancia de empezar a escuchar tu música. exacto, tu ¿Cuál cuerpo. es tu música? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te hace sentirte feliz? ¿Qué cosas te hacen sentir viva, vivo? Porque en esa motivación, en esa vibración, en esa conexión que seguramente está presente en tu vida o ha estado presente en ciertos actos o eventos de tu vida, en en ese pequeño momento, en ese instante, si logras identificar qué te hace sentir viva o qué te hace sentir vivo, habrás encontrado tu música y habrás encontrado tu propósito. Exacto. Sí, sí, y estuvo perfecto como para darle el cierre
a esta plática del propósito de la personalidad y pues lo único que me quedaría por agregar es esta parte del diseño humano que ahorita que te digo que lo estoy como pues ya lo estoy haciendo en cuestión de reporte de las personas, porque lo que creas en esta corriente de diseño humano es un libro de vida, que así le llamo yo, ¿no? Y es un libro de las alineaciones que tú tuviste, de la frecuencia que tú tuviste en el momento que naciste y aparte en un diseño que fue 88 días antes Así de es. tu nacimiento, que es como tu parte epigenética, ¿no? Entonces, a mí me encantó esta corriente porque dije, pues, o sea, cuando hice mi perfil, cuando empecé a hacer el de mi mamá, el de mi esposa, el de mi hija, y empecé a ver, y ahora que he empezado a tener clientes que quieren su perfil, la verdad es que dije, y cada que leo un perfil nuevo, es cada que digo, o sea, si esto nos lo hubieran dado hace Hace tantos años, o 15 sea, años, 20 era, años, era lo que platicábamos, David. O sea, si esto fuera parte de la formación de los seres humanos desde el año de nacidos, ¿no? Eh, claro. conservaríamos esa claridad mental con la que llegamos cuando estamos recién salidos del horno, ¿no? O sea, si Sí, nosotros entendiéramos que no nacemos ignorantes ni tontos, sino con todo el conocimiento que nos antecede, y que aparte hay muchas técnicas para acercarse a él, ¿no? El libro akáshico o los akáshicos, los récords. textos akáshicos o los récords akáshicos, es algo que tú puedes consultar de forma consciente. Tú puedes acceder a tu libro de vida y saber cuáles son tus experiencias, cuáles son tus aprendizajes e incluso qué vienes a hacer en esta vida, en esta etapa de tu evolución. Porque hay una enorme cantidad de principios filosóficos todavía más profundos que no hemos tocado el día de hoy porque es interminable este tema, Ah, ¿no? sí, Pero en esencia, yo como conceptualizo la vida humana o mi experiencia de vida, es que yo soy la extensión de Dios, ¿no? Que claro, Dios se está conociendo a sí mismo a través de mi experiencia humana. Y todas las experiencias que yo estoy experimentando literal en este plano existencial alimentan a la fuente, alimentan al libro de la vida para claro. que siga evolucionando el universo. Entonces, Sí. es una constante interminable de aprendizaje y por eso equivocarse y aprender y perdonarse y transmutar son principios fundamentales para vivir en paz y para encontrar la alegría en tu vida. Y, y creo que con esto lo único que nos queda es invitar a todas las personas a que se conecten con esa fuente, se conecten con esa música, como lo dijimos, como lo dijiste hace ratito, esas notas musicales, porque esas notas musicales son física y química, son vibraciones que tienes tú y que son únicas y que se definen en el momento que naces y 88 días antes es otra frecuencia que también es tuya y que crean tu melodía y que crean tu remix o Sí, tu playlist, como le quieras llamar ahora sí, y sí. la verdad es que si eso haces, tu propósito no lo vas a buscar, va a Llega. llegar a ti, va a llegar a ti y vas a saber qué es y van a ser tus años cada vez más interesantes, cada vez más excitantes en cuanto a lo que vas logrando y vas conociendo de ti y cada vez atraes más y atraes más y atraes más y conectas con más personas que te ayudan a expander esa frecuencia, ¿no? Como dices, y alimentar la expansión pues, de este universo, de la fuente, de Dios, como le quieras llamar, como lo conozcas tú, y respetando todas las religiones y todas las culturas, es simplemente una fuente universal, ¿no? Es una fuente de creación, ¿no? De Yo veo el creación, sí, universo como ese tablero de la creación, ¿no? Entonces, sí, ese tablero de la creación está ahí para que lo usemos, para que lo explotemos, para que aprendamos, para que circulemos en el tablero de la realidad desde un plano de conciencia. Y ese plano de conciencia, si quieren echarse un tema rudo, bonito, excitante,
de qué es la conciencia, vean en YouTube una disertación de Sir Roger Penrose y el doctor Hammerhoff sobre qué es la conciencia, qué están entendiendo los científicos que es o puede interpretarse como estar consciente o ser consciente. Claro. Eh, Porque, sorpresa, todo el cosmos es una realidad virtual extraordinaria, ¿no? Que estamos experimentando a través de esta experiencia humana. Todos los días. Oye, Paco, ¿y cómo te puede encontrar la gente o en dónde te pueden buscar? Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, que es @Beruto con doble T, B de bueno, Beruto Consultores. En el caso de Facebook, es @Beruto Consultores-MX para Instagram. Estamos también en nuestra página web, que aquí está atrás de mí, es www.beruto con doble T, medioconsultores.com, y pues ahí podemos atenderles en cualquiera de sus necesidades, ya sean temas de negocio o temas personales con el coaching que un servidor desarrolló para justamente trabajar estos aspectos esenciales, y que es algo que vi tan fundamental en el aspecto de consultoría, que de plano me metí a desarrollarlo porque pues, ¿cómo Claro, vas a crear una empresa que va a conglomerar a seres humanos para llegar a un propósito si la empresa no tiene un propósito? exacto. Mil gracias, Paco, mil gracias a todos. Esperamos muchas preguntas, esperamos mucho debate. Ojalá que se avienten a hacer preguntas porque es lo que dejamos como más claro, que seamos curiosos, que preguntemos, que seamos fastidiosos en esa forma de a veces no quejarse como tal, pero sí como ir en contra de muchas corrientes y cosas que nos quieren imponer, ¿no? Y por último, también ya saben dónde encontrar el podcast, suscribirse y si quieren un reporte de su persona basado en este diseño humano, pues también me pueden contactar para hacerles su libro específicamente de su fe, con su fecha de nacimiento, con su hora de nacimiento y entregarles un libro literal, porque últimamente los clientes que he entregado son de 100 páginas. Literal, son 100 páginas para que las personas se conozcan de principio a fin y sepan ese perfil que traen como por firma, por así llamarle, por firma universal, ¿no? Sí, es ese blueprint, que Exacto. somos cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Mil gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan una excelente tarde y pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Nos vemos. Bye. Hasta pronto, muchas gracias, David. De nada a ti. Bye.